la Facultad de Derecho de la UNR y titular de Cátedra de Derecho Civil 6 y Derecho de las Sucesiones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, a hacer uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Expreso mi enorme alegría de poder dar inicio a una actividad académica que ha tenido desde el comienzo un claro y contundente acompañamiento de las autoridades de la facultad, en la persona del señor decano Hernán Bota, doctor Hernán Bota, a quien agradezco enormemente sus palabras, y del secretario académico de la facultad, doctor Germán Gerbaudo, a quien desde un comienzo favorecieron esta iniciativa abierta, gratuita, para la comunidad, de un curso de actualización de derecho sucesorio pensado en clave teórica y práctica, en relación en general a los problemas cotidianos que se presentan para los abogados y las abogadas en la vida profesional. Yo les quiero contar que los inscriptos son 700, que probablemente estoy en este momento porque me llegan cantidades de WhatsApp que me están diciendo que no han podido acceder a la sala porque está, digamos, con el cupo máximo, pero bueno, vamos a organizar para duplicarlo y para que esta gente que también se inscribió pueda también acceder al curso. Así que esta misma semana nos vamos a organizar con las autoridades de la facultad para poder hacer una segunda edición, digamos, que sean cursos paralelos. Pero además me complace que el evento encuentre anclaje en la carrera de especialización en Derecho Sucesorio, ¿no? Que para mí es extremadamente importante, un proyecto muy importante. Y no vamos a salir, no puedo volver a entrar. Es una muestra más de la notable expansión que la misma carrera viene ganando, como explicaba recién el señor decano, y que se expresa también en el incremento de la matrícula y en la ampliación de sus modalidades presencial, intensiva y a distancia. Está claro que frente a los enormes desafíos del tiempo actual de la universidad pública, yo creo que la universidad tiene mucho que aportar y que decir, y por eso concita también el interés de la comunidad de los abogados y abogadas. Este curso, con cientos de inscriptos, como bien lo expresaba el señor decano, así lo demuestra. Concluyo agradeciendo nuevamente a la facultad y a sus autoridades, también a todo el equipo de la carrera, especialmente a la Cátedra de Derecho Sucesorio, tanto a quienes participan como docentes en el dictado de este curso, como también a quienes han contribuido a su diseño, organización y desarrollo desde la coordinación. Y en realidad, simplemente, para no demorarme, mencionar que este es mi compromiso con la universidad pública. Yo soy hija de la educación pública, tanto mi educación, la primaria, la secundaria, fue en un colegio público, que casualmente este año cumple 100 años. Entré en la facultad en el año 87, me egresé de esta facultad, luego ingresé en la Cátedra de Derecho Sucesorio como adscripta, y hice todo mi formación docente, hasta que hoy me encuentro honrada por la propia facultad, quien me ha, digamos, quien he logrado el cargo de titular de la cátedra y de directora de la especialización en Derecho Sucesorio. Por tanto, siento que con actividades como esta puedo materializar intensamente mi compromiso con la educación pública. De esta forma, entonces, damos formalmente inicio al curso, que esperamos que sea de interés para todos y todas, que estemos al alcance y a la altura del interés que ha concitado. Así que, bueno, muchísimas gracias.
Previo a dar comienzo a la primera clase, les informamos algunas cuestiones organizativas. Recordamos que se entregarán certificados solamente a quienes hayan asistido como mínimo a 4 clases. En cada clase encontrarán un link en el chat del Zoom que deberán completar para registrar vuestra asistencia. Cualquier duda que se les presente durante el dictado del curso pueden dirigirse al mail catedrasucesionesiglesia@gmail.com o contactarse por Instagram catedrasucesionesiglesias, y durante las clases podrán enviar a través del chat por privado a las coordinadoras, quienes se encuentran identificadas con el fondo de pantalla del curso. Para finalizar, les contamos que en la última clase se sorteará el libro Proceso Sucesorio de Editorial RIUS, de autoría de la doctora Mariana Iglesias. Para poder participar del sorteo se debe haber cumplido el mínimo de asistencia de 4 clases y encontrarse presente en la última clase, que es en la que se realizará el sorteo. Ahora sí, iniciamos con la clase. Muy buenas tardes a todos y a todas. El tema correspondiente a la clase de hoy es Estado de indivisión de la herencia y sus problemáticas. Temario: Cesión de herencia, Administración de herencia, Uso y goce de los bienes hereditarios, algunos aspectos relativos a los acreedores. Y estará a cargo de la doctora Mariana Iglesias. La doctora Mariana Iglesias es doctora en Derecho por la UNR, Universidad Nacional de Rosario, abogada especialista en la magistratura por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en asesoramiento jurídico para empresas por la Universidad Austral, profesora titular de Derecho Civil 6 y Derecho de las Sucesiones en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, directora de la especialización en Derecho Sucesorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, docente de posgrado de diferentes carreras de esta facultad y del resto del país. Ha dictado numerosas conferencias en el país y en el extranjero. Autora de numerosos libros y artículos de su especialidad, entre los que se destacan el libro Proceso Sucesorio de Editorial RIU y Derecho de las Familias y las Sucesiones, en coautoría con la doctora Krasnow de la editorial La Ley. Es miembro del Instituto Centro de la Academia de Derecho de Córdoba. Se desempeña como abogada litigante, ejerciendo liberalmente la profesión. Con el objetivo de una mejor optimización de la clase, durante la exposición no se podrán realizar preguntas verbales, sino solamente escribirlas en el chat o solicitando la palabra al final del encuentro, cuando se abra el espacio de preguntas, momento en el que se responderán a todas las inquietudes. Ahora sí, Mariana, te escuchamos. Bueno, las vuelvo a saludar. Comienzo por compartir pantalla. Digamos, las clases son de 2 horas, hoy va a durar un poquito más, probablemente porque arrancamos más tarde con la presentación. Si me pueden silenciar los audios porque... A ver. Bueno, comenzamos. Está silenciada, profesora. Mariana, no se te Ahí escucha. estamos, ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar la clase de alguna manera proponiendo o planteando un esquema de lo que en definitiva es la indivisión hereditaria. Básicamente, cuando hablamos de indivisión hereditaria, nosotros partimos de la base de la existencia de pluralidad de herederos. Es una indivisión que se origina con la muerte de la persona y que finaliza con la partición. Es decir que nosotros vamos a enmarcar en la clase de hoy una gran cantidad de problemáticas vamos a marcar que se suceden dentro de ese periodo que va desde la muerte del causante hasta la partición, siempre que haya herederos. A mí me parece siempre muy importante marcar estos 2 aspectos que parecería tener como una impronta de alguna manera teórica, pero que de ninguna manera lo es. En primer lugar,
el significado que tiene la adquisición universal. Yo creo que es un concepto sumamente importante para poder después entender algunas cuestiones prácticas. Es decir, cuando hablamos de la adquisición universal de la herencia, en definitiva, lo que estamos queriendo decir es que lo que adquirimos o la propiedad de esa herencia lo es en una cuota parte ideal. Es decir, que el heredero, cuando se encuentra en comunidad hereditaria, y vuelvo a reiterar que para que estemos ante una indivisión hereditaria o una comunidad hereditaria requerimos pluralidad de herederos, adquiere ese porcentaje, esa cuota parte ideal, tiene una propiedad indivisa sobre ese concepto de herencia, pero esa propiedad indivisa no se refleja en el mismo porcentaje en los bienes singularmente que componen esa comunidad hereditaria. Es decir que yo siempre acostumbro a poner algunos ejemplos que son como muy obvios, y uno dice, bueno, son 3 hermanos y hay 3 departamentos. Cuando nosotros hablamos de, digamos, adquisición universal, lo que estamos queriendo decir es que esos 3 hermanos no son propietarios de 1/3 de cada departamento, sino que son propietarios de 1/3 de la herencia y van a recibir ut singuli esos bienes a partir de la partición hereditaria. Fíjense que esto que estamos explicando tiene un enorme impacto práctico y es lo que vamos a comenzar a trabajar en el día de hoy. El abordaje que vamos a hacer básicamente es el siguiente. Vamos a tocar estos temas que yo planteo acá. Los derechos de los comuneros sobre su cuota, los comuneros y los bienes de la masa hereditaria, la indivisión hereditaria y los acreedores, la administración de la herencia y los acreedores también en general. Estos son los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Vamos a comenzar hablando con los comuneros y los bienes de la masa hereditaria. Vamos a empezar a referirnos al uso y goce de los bienes hereditarios, al uso y goce exclusivo, al uso exclusivo por parte de un heredero, ¿no? Qué habitual que resulta cuando hay un heredero que se queda viviendo adentro de la casa y no hay manera de poder, que ese inmueble se alquile o que tenga otro destino, y se queda allí, y entonces la ley, digamos, ha dado una respuesta en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pero que de alguna manera lo que hace es receptar la jurisprudencia, porque ya de larga data se venía trabajando con este concepto del uso y goce de los bienes hereditarios. El artículo 23-28 regula este uso y goce, y esa regulación lo que plantea es que el heredero puede usar y gozar de la cosa, pero con 2 limitaciones. Uno, que sea conforme a su destino, obviamente que si se trata de un local comercial no puede vivir adentro, y además en la medida compatible con el derecho de los otros copartícipes. ¿Esto qué quiere decir? Que si un heredero ingresa y vive en una propiedad y nadie dice nada, entonces ese heredero no tiene ninguna dificultad. Ahora, puede ocurrir que haya otros herederos que sí digan algo. Y entonces allí es donde se requiere, como plantea la norma, el acuerdo entre los interesados, fíjate que no dice todos los comuneros, sino entre los interesados, para poder acordar sobre el ejercicio de este derecho. Esto significa que si un heredero o una heredera está viviendo dentro de una propiedad, no va a deber absolutamente nada a sus herederos. Ahora basta que la intimen para que abone, como dice la norma, una indemnización, o técnicamente la doctrina dice una compensación por ese uso exclusivo, para que entonces a futuro deba esa compensación, y esa compensación que debe lo va a deber solo en la proporción de quien le es reclamado, ¿no? Quiere decir que si en el ejemplo originario que planteábamos eran 3 los herederos, si solamente reclama uno solo, entonces va a reclamar exclusivamente por la porción que tiene en la universalidad ese heredero que reclama. Es muy importante intimar con una cantidad de, de requisitos. A mí siempre me parece
que uno tiene que intimar, indicando cuánto es lo que sería esa compensación por uso. Fíjense que me cuido muy bien de no hablar de locación, ¿no? Muchas veces en los fallos o en general encontramos la palabra locación y verdaderamente no se trata de una locación porque sería, digamos, jurídicamente imposible avanzar en una locación porque en una parte habría o se daría un autocontrato, porque el heredero que está usando de manera exclusiva ese bien, no nos olvidemos que es propietario. Por tanto, entonces, en una proporción, obviamente. Por tanto, entonces, resulta interesante poder intimar, estipular allí cuál es el monto de la compensación que le vamos a requerir, a su vez, digamos que esa compensación, por supuesto, la vamos a poder relacionar, más allá de que técnicamente no sea digamos, una locación, pero sí vamos a poder tomar el valor locativo para poder, a partir de allí, obtener el porcentaje y reclamar. Vamos a estipular también en esa intimación, que tiene que ser fehaciente, que tenemos a disposición, tasaciones, ¿no? Digamos, que han valuado ese valor locativo que lo hacemos valer para esta compensación por uso. También, digamos, en dónde se debe depositar ese dinero, la fecha en que debe depositarse. Fíjense que como precisamente no es una locación, digamos, se debe pagar esa compensación por uso una vez que está vencido el plazo por el cual se plantea ese pago. Ahora, puede ocurrir que el heredero directamente, bueno, no conteste nada y siga viviendo allí, y entonces allí se nos presentan algunos problemas. Probablemente lo que dice el 2328 es que en el caso de que no haya acuerdo, entonces este ejercicio va a ser regulado de manera provisional por el juez. En general pasa mucho tiempo hasta que van las cartas documento y vienen, entonces quizás cuando uno solicita la regulación por el juez, a mí me parece que es una buena práctica, podría eventualmente ser el hecho de no solamente requerir digamos, el cobro de esa compensación por el uso que hemos realizado a partir de esta notificación fehaciente, sino también solicitarle al juez la determinación de ese monto que se debe pagar, porque obviamente que no va a quedar obligado ese heredero que está usando de manera exclusiva el bien por un valor que otro coheredero estipule de manera, digamos, unilateral. Entonces, una buena práctica a mí me parece que tiene que ver con esto. Fíjense que hay algunos fallos que me parece interesantes digamos, para plantear, se los voy a contar. Fíjense que hablando de esto que decíamos, de la fijación del precio de alquiler y que no se trata básicamente de un alquiler. En este fallo se plantea una discusión en orden a una casa bastante grande, en donde un heredero está haciendo uso, pero él plantea que está haciendo uso de una sola habitación, o de un solo espacio. Entonces cuando el otro coheredero le reclama esa compensación por uso exclusivo, el que dice, no, yo no tengo que pagar, porque en definitiva yo no estoy usando toda la casa y tranquilamente entonces la otra persona, su otro coheredero, podría también usarlo en lo que resta de esa vivienda. Digamos, en la Cámara se le hizo lugar a este planteo y luego en la Corte de Buenos Aires lo que hacen es rechazar esa decisión de la Cámara y sostiene que en realidad tiene obligación de abonar esa compensación por uso en la proporción del coheredero, porque la verdad que se trata de un uso que es exclusivo y además excluyente. Fíjense, fíjense la situación que allí se plantea. Ahora, también, digamos, más allá de que yo comparto con la decisión de la Corte de Buenos Aires, fíjense que también son temas que resulta interesante poder mirar o darles alguna mirada quizás más amplia. ¿Qué hubiera pasado si se trata de una casa donde en definitiva en esa casa se alquilaran oficinas, ¿no? Entonces ya allí quizás la solución no debiera necesariamente coincidir con este fallo. Pero bueno, me parece que
llegado el caso, son cuestiones que hay que analizar y hay que pensar en cuanto al uso y goce exclusivo. También me parece importante hablar del uso exclusivo de los bienes hereditarios y la vulnerabilidad. Porque me parece que en un código constitucionalizado como tenemos, recuerden ustedes que el artículo 1 plantea o recepta la constitucionalización del derecho privado, cuando estamos hablando de un uso exclusivo, por ejemplo, de un bien inmueble o de la vivienda, me parece que entonces la mirada tiene que ser una mirada más constitucional, no una mirada ajustada exclusivamente a esa norma. Y para este supuesto, a mí me gusta mucho un fallo que es antiguo, es del año 2009, pero a mí siempre es un fallo que me gustó y siempre lo recuerdo y siempre lo traigo porque me parece muy valioso el planteo. Es un fallo del Superior Tribunal de la Provincia de Corrientes, que es del año 2009, pero digamos, el planteo en este caso, fíjense, se trata de un niño que vive en la casa de la abuela con su padre, su madre había fallecido, y luego muere su abuela. Entonces él se convierte en heredero por derecho de representación, porque primero había fallecido su madre y luego fallece su abuela. La vivienda en la que vivía era el único bien de la sucesión, y una vivienda de alguna manera humilde, y eran muchos herederos a los efectos de dividir. Entonces la defensora en ese momento realiza un planteo en el sentido de generar una indivisión hereditaria a favor de ese niño y de alguna manera, cumplir con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y entonces demorar esa autorización para vender, digamos, este acto particionario, hasta que eventualmente ese niño creciera. Quizás, me imagino que varios que me estén escuchando van a decir, ¡ay, Dios, que no traiga estas ideas, van a aparecer! No, a mí me parece que, vuelvo al ejemplo anterior, no sirve para todos los ejemplos, pero para algunos ejemplos sí sirve. Por ejemplo, en el fallo planteaban que la venta de la casa, era de tan bajo valor la venta y eran tantos los herederos que la venta de esa casa quizás no alcanzaría para que cada uno de los herederos adquiriera una moto. Entonces fíjense que en un punto yo creo que ha sido muy bueno este fallo. Y fíjense que les marco un párrafo que a mí me parece muy interesante, donde la Corte Provincial dice: no se me escapa que en este proceso se tensan dos valores, ambos tutelados de manera preferente por la Constitución Nacional: la protección de la niñez y el derecho de propiedad. El primero con fuente en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el segundo de ellos en la Constitución Histórica del 53. Debe entonces el Superior Tribunal aplicar la regla de la interpretación coherente y armónica, lo que exige determinar con precisión el conflicto y reducirlo al mínimo posible, armonizar los valores ponderando los principios jurídicos aplicables y considerar las consecuencias de la decisión en los valores constitucionales tutelados. Con esas coordenadas he de optar en el caso concreto y en vista al carácter provisional de la solución que propicio por la protección de la niñez. Fíjense que me parece muy interesante porque hay muchas indivisiones hereditarias dentro del marco del derecho sucesorio. El derecho real de habitación, que vamos a ver en la próxima clase que tengo yo, sin lugar a dudas, existe o genera una indivisión en favor del cónyuge. Lo mismo la posibilidad de avanzar en indivisiones hereditarias, ya sea contractuales, ya sean testamentarias. Es decir, que lo mismo ocurría bajo el régimen derogado con la ley 14.394, en la cual planteaba que el bien de familia importaba una indivisión hereditaria a favor de los beneficiarios. Y hoy, por lo menos a mi modo de ver, sigue de igual manera. Es decir que,
fíjense que este uso y goce de los bienes hereditarios a mí me parece que resulta muy interesante poder mirarlo en su real magnitud y con estas diversas miradas, ¿no? Es decir, no quedarnos exclusivamente en la norma fría, sino ir pensando, bueno, tengo una casa grande, puede ser que parte ocupe y parte no, bueno, habrá que ver su destino. Ahora, tengo una sola casa y hay niños y esa casa, bueno, ¿podrá generar una indivisión hereditaria a favor del niño? Bueno, pero me parece que lo importante tiene que ver con estas cuestiones. Lo mismo el uso exclusivo y pandemia, ¿no? Fíjense que junto con la doctora Carbonari y con la doctora Zurraco escribimos herramientas para un artículo en Editorial La Ley, que ahora en un rato se los voy a pasar por el chat, que dice herramientas para prevenir conflictos durante el estado de indivisión hereditaria en el contexto de aislamiento social por COVID. Y yo creo que en este momento puntual de pandemia también requiere de una mirada mucho más ajustada y mucho más constitucional. Y no solamente lo digo con el uso y goce de los bienes hereditarios, lo digo también desde el punto de vista del uso o de la atribución de la vivienda a favor del conviviente, ¿no? La imposibilidad que de repente en este momento puede haber para mudarse, la problemática que eventualmente pueda estar sucediéndose en pandemia o no en pandemia, cuando esos bienes son ocupados por adultos mayores, ¿no? A mí me parece que es una mirada que hay que tener en cuenta. Lo mismo si tenemos herederos con discapacidad y esa sucesión tiene frutos y claramente tienen que poder utilizarse esos frutos a los efectos de proteger a ese heredero con discapacidad. Porque no debemos olvidarnos del principio de la solidaridad familiar. Ahora, con esto no estoy queriendo decir que hacemos jauja y que entonces no valen más las reglas. No, digo, tengamos una mirada constitucional de todos estos temas. Es decir, ni mucho ni nada. Es decir, tengamos una mirada concreta para cada uno de estos casos. Fíjense que otro problema que también muchas veces ocurre, uno lo ve, yo lo veo en el ejercicio profesional, es la compensación por el uso exclusivo en automotores, ¿no? ¿Cuántas veces hay un heredero, amén del riesgo, ¿no? Yo siempre digo, en el caso de que hay automotores, y yo represento a alguno de los herederos, digo, no, hay que pedir el secuestro, que nadie lo use, porque después vienen los problemas cuando ese automóvil tiene un siniestro, ¿no? Hay fallos que ya han dicho que no solamente responde el titular registral, que es el causante, sino también los herederos, debido a que ese siniestro se generó con posterioridad a la muerte. Es decir, que podría hasta, digamos, va a responder el que maneja, el titular registral que está fallecido, y además los herederos como propietarios de ese automóvil, aún en el caso en que se encuentren en el estado de indivisión hereditaria. Y esta compensación por uso exclusivo de automotores, bueno, ¿cómo la sacamos? ¿No? Y es bastante difícil. Pero a mí me parece que también en esto tiene que tener una mirada según el caso. Si nosotros tenemos un coheredero que con ese automóvil está trabajando, porque es un arquitecto y va a todas las obras con ese automóvil, entonces allí quizás esa compensación por uso exclusivo no puede ser de la misma entidad que si esa persona usa el auto a los efectos de llevar al cónyuge su partite al médico o a pasear o algo por el estilo. Entonces, a ver si alguien cierra el micrófono, ¿cierto? Por tanto, a ver, bueno, por tanto, entonces, me parece que esa compensación por uso exclusivo tiene que tener una mirada de esa naturaleza. ¿Qué se podría tomar? Bueno, habría que poder tener en cuenta, por ejemplo, lo que saldría el valor de los taxis, poder tomar, me parece que no sería abusivo si se toma el valor que podría tener un automóvil de alquiler, me parece que eso sería extremadamente abusivo, pero bueno, ir, digamos, planteando entre lo que sería la movilidad con un transporte público y iría elevándose en el caso de que ese uso fuera utilizado en beneficio, digamos, de la persona para su trabajo, e iría disminuyendo en el caso de que ese automóvil
sea utilizado de manera mixta para el trabajo, pero también se ocupara del cónyuge supérstite, o no sería absolutamente nada si la persona directamente lo único que hace es utilizar, por ejemplo, el auto para llevar al cónyuge supérstite o a la cónyuge supérstite porque es un adulto mayor y utilizar ese auto. ¿Procede el desalojo del heredero por falta de pago? No. Definitivamente no, porque, bueno, porque el heredero es propietario. Es decir, que la única manera que tenemos para que ese heredero abandone, en el caso de que no sea voluntariamente el inmueble, es lograr la partición, y a partir de lograr la partición, bueno, ver si se le adjudica ese inmueble a aquel que lo está usando, o en definitiva se lo adjudica a otra persona, pero ya una vez que está adjudicado ut singuli, aquel que lo tiene adjudicado ut singuli, entonces va a poder iniciar ese desalojo. En el caso de que durante todo el periodo de indivisión hereditaria no haya pagado esa compensación por uso, más allá del inicio de las acciones para la determinación y cobro de esa compensación debida, también me parece valiosa, no nos podemos dedicar porque tengo poco tiempo, muy valiosa también lo que sería valernos de la colación de deudas. Sí me parece, para marcarles un caso especial, la situación del cambio de destino o deterioro de la cosa, que quizás me parece que en ese caso podría ser más viable valernos del desalojo. Pero siempre es muy restrictivo el tema de desalojar por esta cuestión que yo les estoy planteando. Otro tema importante dentro del marco de la indivisión hereditaria tiene que ver con la locación. Fíjate que planteo tres opciones. Por un lado, la locación contratada por el causante durante su vida a un tercero, que obviamente ese contrato se transmite a los herederos y seguirán tal como había pactado originariamente. La locación contratada por el causante durante su vida a un heredero, fíjense la diferencia. Acá la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿se va a extinguir por confusión? Bueno, no te olvides que estamos en comunidad hereditaria. Si estamos en comunidad hereditaria, dijimos que hay pluralidad de herederos. Por lo tanto, allí el artículo 931 definitivamente nos explica que la obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio. Es decir, que en este caso de pluralidad de herederos no se va a extinguir por confusión. Obviamente que no va a pagar la parte que le corresponde a él, pero sí va a tener que cumplir el contrato y pagar en la proporción que le corresponde al resto de sus herederos. Luego, la locación contratada con los comuneros no existe. ¿Por qué no existe? Porque es el uso exclusivo del artículo 23-28. Es decir, que si uno de los herederos quiere ocupar un bien de la sucesión, no debemos realizar un contrato de locación. Debemos realizar un convenio de uso exclusivo en los términos del artículo 23-28 y regular, sí, cantidades de situaciones que son muy similares al contrato de locación, pero que básicamente no se trata de un contrato de locación. Y por último también me parece muy importante, dentro del marco del estado de indivisión y de esta transmisión de los contratos que se transmiten activa y pasivamente, y también por supuesto el contrato de locación, me parece hablar del artículo 1190, de la continuación de la locación, ¿no? Fíjense que en el caso de que haya una cosa locada, y digamos que es un inmueble, o parte material de un inmueble, pero fíjense que dice que esté destinado a habitación, si fallece el locatario, aquellas personas que acrediten haber vivido con ese locatario, acrediten haber recibido de un ostensible trato familiar durante el año previo, pueden continuar la locación. Fíjense que esto, en este caso, el artículo 1190 o este contrato de locación se hable en dos partes. Por un lado, es cierto que este contrato se transmite activa y pasivamente a los herederos, pero también por el otro lado, por este artículo 1190, genera un derecho que nace como consecuencia de la muerte del causante. Es decir, que se trata de una persona que no es heredera. Es decir, el 1190 plantea este supuesto para aquel que acredite haber recibido ostensible trato familiar. Va de suyo que si la persona es heredera, estamos dentro del artículo de la locación y de la transmisión de ese contrato. Tanto es así que la última parte de este 1190 nos habla del derecho, que el derecho del continuador en la locación prevalece sobre el heredero del locatario. Otro de los temas
interesantes dentro del marco de la indivisión hereditaria son los frutos de los bienes hereditarios, ¿no? Y lo primero que tenemos que tener en claro es que los frutos de los bienes indivisos acrecen a la masa. Si nosotros tenemos un campo y ese campo va generando, por supuesto, sus cosechas, esas cosechas acrecen a la masa. Ustedes dirán, bueno, ¿qué importa? Lo dividimos. Bueno, sí, tiene importancia, por ejemplo, tiene importancia porque los acreedores personales de los herederos no podrían atacarlo, sino hasta que lo dividieran, ¿no? Porque claramente van a tener prioridad los acreedores de la sucesión. Es decir, es un bien hereditario. Es lo mismo que un departamento, nada más que como es grano, bueno, lo podrán dividir de una manera más sencilla, pero claramente forman parte del acervo hereditario. Y fíjense que, en realidad, la última parte dice que cada uno de los herederos tiene derecho a los beneficios y además soporta las pérdidas proporcionalmente. Pero plantea esta norma una situación muy interesante a la que es, digamos, es una forma de partir muy interesante en el sentido de que evita el estado de indivisión. Tal es el caso de la partición provisional. La partición provisional es la partición del uso y goce de los bienes, es decir, entre los modos clasificatorios de la partición, que tenemos partición total y parcial, provisional y definitiva, una de las formas de partir es la partición provisional. Entonces, esa partición provisional, al no partir el dominio, sino el uso y goce, lo que hace precisamente es que cese el estado de administración, que muchas veces es enormemente complicado. Entonces, si de repente tenemos 5 departamentos, somos 5 hermanas, decimos, bueno, mira, no estamos decididos a ir a la partición definitiva, pero sí nos podemos poner de acuerdo y entonces de esa manera vos vamos a hacer una partición provisional, el departamento de calle tal te la llevas vos, el de calle cual vos, el de calle... Y entonces cada uno se ocupa de ese departamento, cobra el alquiler, recibe los frutos y se maneja como quiera, sin tener que rendirle cuentas a nadie, porque precisamente el 23-29 dice, los frutos de los bienes indivisos acrecen a la indivisión, excepto que medie partición provisional. Otro tema que también me parece muy importante es el ejercicio de las acciones que correspondan al causante. Fíjense que de repente en un proceso hay una persona, fallece esa persona, tiene 5 herederos y ahí viene el lío entre los herederos. Que uno comparece, que el otro no quiere comparecer, que uno quiere un abogado, el otro no quiere un abogado. Yo he llegado hasta ver que se presentan de manera separada. He llegado a ver que unos se presentan y otros pretenden sus coherederos que sea el otro declarado rebelde, ¿no? Como si fuera una figura procesal. Y claramente esto no se trata de una figura procesal. Esto se trata claramente del contenido de la herencia, y esto surge de las disposiciones generales en materia de derecho sucesorio. Recuerden ustedes que tenemos disposiciones generales que van a servir de base a todo el título de derecho sucesorio. Y allí el 2280 dice, desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa. Da lo mismo que ese heredero digamos que en la sucesión haya un departamento, que a nadie se le ocurre bajo ningún punto de vista, digamos, bueno, sí se ocurre, pero digamos, sabemos todos que no es posible hacerlo, que venda o que se maneje solo con una parte, y pretendemos luego hacer lo mismo en el marco de las acciones judiciales. Y claramente allí no hay un tema procesal, un litisconsorcio, no. Es un tema de indivisión hereditaria. ¿Y por qué? Y porque lo dice el 2280. Y no solamente te está diciendo los derechos, expresamente incluye a las acciones. Y si no nos ponemos de acuerdo, quién es el heredero, quién hace tal... Y si no nos ponemos de acuerdo, no es una discusión que tenga que darse en el pleno